Armé una presentación en función del sistema endocannabinoide, los fitocannabinoides que más se conocen y los que utilizamos en la clínica al día de hoy, algunos tips, evidencia científica de cuáles son las indicaciones al momento, y al finalizar un caso clínico, si nos queda tiempo y si lo quieren compartir o si quieren que lo veamos. En relación al sistema endocannabinoide y por qué se lo denomina de esta manera, en realidad parte de sustancias endógenas que tenemos y que producimos nosotros como cualquier otro sistema, y de receptores que están ubicados a lo largo de todo el organismo. Endocannabinoides fundamentalmente porque la clínica y los estudios surgieron a partir del uso de la marihuana y de sus derivados. Entonces, por eso se le ha llamado sistema endocannabinoide y se lo diferencia de los fitocannabinoides, los externos o los sintéticos que también están en estudio y en producción. Los receptores no escapan a la común de los receptores de estos sistemas, donde son proteínas de membrana celular, y los ligandos endógenos o los endocannabinoides en realidad son de naturaleza lipídica, los que producimos en nuestro organismo. La cascada final de la interacción de estos sistemas van a terminar distintos procesos de regulación en la homeostasis de nuestro organismo. Como dije, estos receptores forman parte de proteína y están asociados a la familia de los receptores asociados a proteína G. Hay hasta el momento 5 receptores descritos y estudiados. En la práctica diaria, o los que tienen mayor conocimiento, son los CB1 y los CB2, que son los dos que voy a explayarme y los que tienen el target terapéutico al día de hoy. El CB1 generalmente se encuentra distribuido a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente en cerebro. No es excluyente, pero predominan casi el 100% si lo vamos a comparar con los CB2. Esto es importante por los procesos que van a determinar y por las distintas posibilidades terapéuticas que tenemos. Están expresados de forma elevada en lo que es el hipocampo, los ganglios de la base, el córtex, el cerebelo, y en menor medida en el sistema nervioso periférico y en el simpático. Son predominantes también fuera de lo que es el sistema nervioso central, en tejido graso, en tejido gastrointestinal, en las células pancreáticas, en pulmón, en la musculatura lisa, en el endotelio, en los órganos reproductivos y en el sistema inmunológico. Los CB2, a diferencia del anterior, se hallan principalmente en la periferia. Hay algún pequeño porcentaje dentro del sistema nervioso central, fundamentalmente en las neuronas del tallo o en la sustancia blanca. Estos receptores sí predominan en el sistema inmunitario, por eso también tienen un potencial de estudio y de tratamiento amplio en relación a la patología autoinmune. Si bien todavía no hay estudios concluyentes, hay una línea de investigación bastante importante en esta área. Se encuentra también en las fibras nerviosas, en los queratinocitos, en lo que es la parte del recambio óseo, en osteoclasto, osteoblasto, y en células hepáticas y secretoras de somatostatina en el páncreas. Gráficamente, y para que quede más o menos clara la distribución, del dibujito en verde está donde predominan los receptores CB1, en amarillo los CB2 y en celeste donde coexisten o se encuentran de manera uniforme. Hígado, páncreas, en el tallo, en el tronco, perdón, son donde trabajan más o menos en forma conjunta, y en osteoclasto y osteoblasto. El resto del cuerpo están diseminados y cada uno tiene su predominancia.
En estos receptores van a actuar los endocannabinoides o la sustancia que produce nuestro propio organismo. Los dos más conocidos son la anandamida y el 2-araquinodilglicerol. Estos son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que derivan generalmente de los fosfolípidos de membrana. Y esto es importante y se diferencia por ahí de otro sistema de neurotransmisión, donde, como ustedes sabrán, generalmente los neurotransmisores que estudiamos y que tenemos más comúnmente descritos están preformados en vacuolas y se eliminan al medio intersináptico frente a determinada indicación. En estos casos, estos ácidos no se acumulan en la célula neuronal, sino que se escinden y se liberan al medio en función de estos ácidos grasos de la membrana. Cumplirían en teoría las condiciones necesarias como todo neurotransmisor, son sintetizados y liberados a partir de las neuronas y se unen y activan receptores de membrana que van a desencadenar la cascada de efectos fisiológicos para determinar distintas respuestas. Sí, algo que les comentaba recién era esto que no se generan o no están preformados y se liberan al medio a partir de una hora, sino que son sintetizados en el momento de que se busca el efecto deseado. ¿Cómo se traduce la señal o cuál sería el mecanismo físico-químico? Esta sustancia endocannabinoide, cualquiera de las dos que nombré, la anandamida o el 2-araquinodilglicerol, interactúa con el grupo de las proteínas G. De este grupo, o al que se acopla, generalmente es la proteína G inhibitoria, ¿sí? Recordemos que tenemos inhibitoria y excitatoria, ¿no? Dentro de la inhibitoria, su interacción hace que no se produzca AMP cíclico al interaccionar con la adenisciclasa, inhibiendo la misma, entonces no hay transformación de ATP a AMP. Esto tiene que ver con la cascada de la inhibición que vamos a ver más adelante. Además, interviene en la regulación de los canales de sodio y de potasio, inhibiendo los mismos. Y el proceso de finalización de esta señal se produce por dos situaciones. O hay recaptación por algún receptor de membrana celular, y dentro del medio intracelular en la neurona actúa la hidrolasa de ácidos grasos y elimina al endocannabinoide. O bien por hidrólisis en el medio intercelular a través de una colinesterasa. ¿Cuál es la importancia o por qué es importante este sistema? En realidad porque modula el resto de nuestro sistema de neurotransmisión. Trabaja fundamentalmente inhibiendo liberación de otros neurotransmisores, ya sean inhibidores o excitatorios, depende en qué célula se encuentre el receptor. Recuerden esto del CB1 y el CB2 y cada uno de estos en qué parte de nuestro cuerpo estaban. O sea que dependiendo en qué célula neuronal estén, o van a inhibir la liberación de GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio, o van a inhibir la liberación de glutamato, que es el neurotransmisor excitador. Como ven ahí abajo en la figura, tenemos la neurona presináptica y la posináptica. A partir de una retroalimentación, si se quiere, por ejemplo, vemos que tenemos los neurotransmisores liberados a nivel de la neurona presináptica, cualquiera de los dos que sean, supongamos que es el GABA. El GABA interactúa en la neurona posináptica, desencadena el efecto deseado. Cuando el efecto deseado se alcanza, o cuando el cuerpo considera que el efecto ha sido suficiente, desde la neurona posináptica el precursor se escinde y libera o el 2-AG o la anandamida. Estos interactúan en el receptor que aquí pusimos, o aquí en la figura está el CB1, que es esa figura que parece un gusanito. Esta proteína G va a determinar la apertura de canales de calcio y potasio, generando un cambio de transmembrana y finalizando la liberación del neurotransmisor al medio. Por eso decimos que modula
esta situación fisiológica e inhibe, ya sea el neurotransmisor excitatorio o inhibitorio, porque deja de salir al medio intercelular. Una vez que cumple la función, o se degrada en el medio, o es recaptado y destruido o metabolizado por la hidrolasa de ácidos grasos que está en la neurona postsináptica. Si esto no se entiende algo, me avisan o lo repetimos. Este sistema en realidad juega un papel preponderante y predominante en nuestro cuerpo porque, como ya dije, modula diferentes funciones, ¿sí? Prácticamente intervienen en una serie generalizada en nuestro cuerpo regulando la homeostasis. Bueno, eso es lo que se conoce y se estudia hasta el momento. Dependiendo dónde predomine fisiológicamente, va a intervenir en el aprendizaje, en la memoria, en la emoción, en el comportamiento adictivo, en la alimentación, en el metabolismo, en las vías de la nocicepción, como en la neuroprotección, que vamos a ver que está descrito post-ACV, en modulación de distintos procesos de diferentes sistemas, ya sea cardiovascular, digestivo, respiratorio, inmunológico. Bueno, está ampliamente distribuido en todo el organismo. No me voy a detener en todos los aparatos sistemas o en todo lo que se trabaja, sí quiero hacer revisión de 2 o 3 situaciones que son o las más comunes, porque son las que más tienen aplicación en la terapéutica, y con el sesgo en lo que me toca a mí, que es dolor o lo que hago yo en el consultorio, ¿no? A nivel de nuestro sistema de dolor, tiene 2 o 3 targets o puntos de regulación fisiológica. Primero, y más que nada, comparten espacio y neuronas con lo que es el sistema opioide, ¿sí? Por lo tanto, la activación del receptor CB1 a nivel central actúa disminuyendo o modulando la sensación dolorosa que viene de la vía aferente periférica. Si intervienen los receptores CB2, que recuerden que estaban en la periferia y en el sistema inmune o inflamatorio, lo que hace es liberar factores proinflamatorios de células no neuronales próximos a la neurona nociceptiva. Esto va a trabajar con lo que es todos los mecanismos de la inflamación y interviniendo en el proceso de la liberación de óxido nítrico y de la sustancia P relacionados a los cambios inflamatorios en la vía del dolor. Además, inhiben el neuropéptido de función álgica a nivel central. Dentro de lo que es la actividad motora, ¿y por qué viene al caso esto? Porque se utiliza y hay mucho conocimiento ya en lo que son las rigideces extrapiramidales, en lo que es Parkinson, en lo que es la Corea de Huntington, etcétera. Su mecanismo de acción es por la activación de los receptores CB1 de los ganglios de la base, modulando la actividad del GABA, la dopamina y el glutamato, dependiendo a qué grupo neuronal interviene o cuál sería el dañado cuando se desencadena la enfermedad. Y por último, en lo que es la acción inmunológica o lo que es la actividad de nuestro sistema inmune, dentro de lo que es linfocitos T colaboradores, dentro de lo que son las líneas celulares inmunológicas, los macrófagos y las células gliales, cada uno de los mecanismos disminuye o aumenta determinada sustancia, como el interferón, las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, etc. No me voy a tener mucho en esto porque, bueno, no viene al caso en la charla de ahora. Como toda sustancia que interviene en este eje de neurotransmisión, si uno indica, consume una sustancia exógena, que vamos a ver que son estos fitocannabinoides, hay tolerancia a los cannabinoides como cualquier otra sustancia. Esta tolerancia se puede dar por disminución en la expresión de los receptores
que generalmente se da con el uso crónico de cannabinoides, o directamente ya con algún consumo alto y crónico, modificación en la expresión de las proteínas de membrana y en la función genética de la célula diana. Estas situaciones que están descritas y que se observan en estudios y en la cuestión de la microbiología, se ve que revierten luego del cese del uso del cannabinoide o del fitocannabinoide. Dependiendo consumo, dosis o tiempo, esta tolerancia puede desaparecer en pocas horas, 3, 4 días, 15 días, un mes, o 45 días también está descrito. Lo noble de este sistema es que esta tolerancia con el tiempo desaparece del todo. O sea que una persona que utiliza cannabis con fin recreativo o con fin terapéutico, con la discontinuación de su uso, puede volver a generar sus propios receptores y a que el cuerpo maneje otra vez la cantidad necesaria que la fisiología del mismo lo indica. Hasta aquí hablamos de lo que es sistema endocannabinoide y endocannabinoides y fisiología de nuestro cuerpo. Ahora vamos a pasar a lo que son los fitocannabinoides, que serían las sustancias que se encuentran en la planta de la marihuana, y que son los que al día de hoy estamos utilizando con fines terapéuticos y los que se utilizan con fines recreativos. Estas sustancias están presentes en la planta del cannabis, están descritas más de 100, 115 fitocannabinoides al día de hoy. Además de los fitocannabinoides, que no lo coloqué en esta charla, están descritos flavonoides y terpenos, que son otras sustancias que están dentro de la planta y que ejercen un efecto séquito, que sería un efecto potenciador de la sustancia cannabinoide y que intervienen en la regulación de este sistema. Que hay más de 110 o 112, al día de hoy tenemos 2 que son los más estudiados y los más conocidos, y 5 con aplicaciones terapéuticas y que están en estudio de experimentación. De los 2 que tenemos, vamos a hablar del THC o tetrahidrocannabinol o delta 9 tetrahidrocannabinol, y del cannabidol o CBD. El THC es el más estudiado, el que se ha descubierto con mayor precocidad y el que predomina en la mayoría de las plantas. Esto es, o que predominaba, porque al día de hoy con la modificación genética que tienen las plantas, uno busca que esta sustancia tenga menor concentración que el CBD, que sería uno de los cannabinoides que por ahí utilizamos con mayor criterio. ¿Por qué es esto? Porque el THC es el que se utiliza más que nada con fines recreativos, y esto tiene que ver por el target o por dónde va a interaccionar fundamentalmente esta sustancia, ¿sí? El THC es agonista o activador de los receptores, fundamentalmente los CB1, que recuerden que estaban a nivel central, y que dependiendo su ubicación, ya sea en los ganglios de la base, en la corteza o en el tallo, van a intervenir en distintos procesos, ¿sí? ¿Qué está descrito? ¿Cuáles son sus efectos? Por ejemplo, es estimulante del apetito y reductor de náuseas y vómitos. Esto tiene indicación terapéutica, lo vamos a ver más adelante, produce alteración de los sentidos, tiene psicoactividad y está descrita la neuroprotección. Si conocen gente que usa marihuana o han visto gente que tiene su fin recreativo, verán esto, que la psicoactividad o la alteración cognitiva es lo primero que aparece, y después a los que han hecho guardia o han visto guardia habrán visto que pacientes que vienen con un consumo agudo de
marihuana con fin recreativo vienen con mucho apetito, con boca seca, etcétera, que son los efectos estos, que produce el THC en manera aguda en una dosis alta. En la periferia tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos, y a nivel pulmonar tiene efecto broncodilatador. El cannabidiol o CBD, que sería la otra sustancia que le siguen concentración y en importancia en la planta, se comporta como un antagonista del THC o como un agonista parcial de los receptores. Además de tener afinidad por algunos otros receptores que no interviene el THC. A ver, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchos de los preparados que se utilizan al día de hoy, o muchas indicaciones terapéuticas, tienen concentración equilibrada, que es decir, misma cantidad de THC y CBD en el preparado, justamente porque el THC, si bien en concentración única y en alta dosis tiene su efecto estimulante y recreativo, cuando se utiliza en conjunto con el CBD, estas propiedades que vimos anteriormente son terapéuticas y necesarias. El efecto antiinflamatorio que dije antes, el analgésico, por ahí el estimulante del apetito, que se utiliza en gente con caquexia, o sea que trabajando y utilizando un preparado equilibrado, la verdad que dan buenos resultados. El CBD en el sistema nervioso central reduce convulsiones, y además está descrito que tiene rol en lo que es depresión y ansiedad. También tiene efectos neuroprotectores y interviene en la analgesia más que nada central. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos o cómo se usan estos preparados? ¿Cuál es la vía de administración de los cannabinoides? Bueno, puede ser, una de las vías es vaporizada. Antes de seguir con las vías, por ahí les voy a comentar otra cosita. Al día de hoy, en nuestro país y en la mayoría de los países limítrofes, lo que se usa es un aceite, que el aceite se hace a través de una resina de un concentrado de los cogollos, de las flores de la marihuana. Esta resina se transforma en aceite, y el aceite es el que se utiliza o para vaporizar, o para ingerir vía oral, o en ungüentos. Hay una variedad que en vez de hacer un aceite, se hace de este concentrado, de esta resina, se lo alcoholiza y se puede utilizar vía sublingual o intraoral. Esto es importante porque si ustedes tienen algún paciente que les consulte o que vengan con algún preparado, deberían conocer cuál sería la vía de administración en función de este preparado que les muestra el paciente. Por ejemplo, esto, hay gente que utiliza el aceite de manera sublingual y no hay prácticamente absorción, entonces no sabemos si el preparado es fiable o confiable, o si es que está haciendo un uso inadecuado de la medicación. La vía vaporizada vienen aparatos o vaporizadores que es similar a lo que es el cigarrillo electrónico, donde se genera una combustión, se liberan los vapores, y depende de la temperatura a la cual se utiliza este vaporizado, es a la temperatura que se liberan las sustancias que queremos utilizar. A 140, 150 grados se vaporiza el THC, a 185 se vaporiza el CBD, y más de 190 se vaporiza el CBN. La indicación de la vía vaporizada generalmente en dolor se utiliza en agudizaciones a algún paciente crónico. Por ejemplo, pacientes crónicos que tienen fibromialgia, que están utilizando el cannabis como analgésico de manera prolongada, por ahí hace un pico o un brote de intensidad del dolor, pueden hacer rescate con vaporizaciones que andan bien. La vía oral es obviamente más errática que la vía vaporizada por todo lo que es el circuito enteropático. Es más difícil de dosificar, y generalmente uno lo va titulando o adecuando en función de la respuesta del paciente.
La vía sublingual, como les dije anteriormente, se utiliza en preparados disueltos en etanol, ¿sí? Este preparado muchas veces lo ha intentado utilizar o se lo utiliza a veces en chiquito con las crisis convulsivas y generalmente por el etanol no se los recomienda. Así que eso también es a tener en cuenta. Generalmente cuando se utiliza un preparado para la convulsión refractaria se prefiere el aceite, porque en realidad lo que uno busca es disminuir la cantidad y la frecuencia de episodios convulsivos y no tanto ir sobre el cuadro convulsivo o el estatus en el momento agudo. La vía transdérmica, bueno, esto se disuelve bien y se utiliza, ya le dije, generalmente en ungüentos o en cremas, tiene mucha aplicación y se ve muy buena respuesta en pacientes con cuadros de psoriasis, donde utilizan buenos preparados. Una vez absorbida, ya sea cualquiera de las vías, va a tener su efecto terapéutico en las células dianas. Dos o tres cositas diferentes al metabolismo: si se utiliza por vía inhalada o vaporizada, llega de manera inmediata al torrente sanguíneo, a diferencia de la biodisponibilidad por el circuito gastroentérico. Una vez en sangre hay un pequeño porcentaje que circula libre, el otro a células sanguíneas, y muchos se unen a las lipoproteínas plasmáticas. Son muy lipofílicos, siendo esto el principal depósito, y puede tardar, dependiendo su uso, semanas en ser totalmente eliminado del organismo. Esto es importante explicárselo al paciente que lo consume, y dependiendo la actividad laboral, porque si bien en un paciente que tiene una indicación por ahí no afecta la parte cognitiva, los metabolitos que se rastrean en orina, cuando uno hace un estudio, un análisis laboral, pueden tardar esto hasta 2 o 3 semanas en desaparecer de la orina. Hablando esto del uso crónico continuado, ¿no? Si es una persona que lo utiliza esporádicamente con fin recreativo y lo utiliza los fines de semana y el resto de la semana no lo utiliza, la vida media en excreción o que aparece en orina son 2-3 días. Dosificación, tiempo-efecto. De acuerdo a guías de Canadá, la dosis oral equivale a 2,5 o 3 veces la dosis inhalada. Esto para tener en cuenta la biodisponibilidad, que es distinta. El efecto sostenido a través de la vía oral son entre 6 y 12 horas. Esto es un buen parámetro para ver cada cuánto vamos a indicar el uso de las gotas. Yo habitualmente, en principio, lo uso cada 12 horas para ver respuesta del paciente. Eventualmente se puede acortar cada 6, y lo ideal es mantenerlo entre 8 y 12 horas con buena respuesta. Pero bueno, ¿y por qué no utilizarlo cada 6 horas de entrada? Porque recordemos que nosotros tenemos sustancias endógenas que producimos y que al día de hoy tampoco hay un preparado estándar, o sea que yo tampoco sé a ciencia cierta cuál es la concentración estándar que tiene un preparado. Lo que hace la gente que prepara estas sustancias, el teórico, según el modo de preparar que tienen los canabicultores, es al 1%. ¿Sí? Esto quiere decir que tienen 1 gramo en 100, o sea que tendrían 10 miligramos mililitros, si las condiciones fueran óptimas. Ahora, cuando se mandan a dosificar aceite, porque el paciente que puede, que tiene el recurso y que lo desea, consigue su aceite y lo puede mandar a algún laboratorio a analizar. Hay bastante variación en concentraciones y en principios activos. O sea que nosotros, o al menos el uso mío del dolor, muchas veces tiene que ver con la respuesta del paciente y con la cuestión empírica. Por eso hay que ser cautos o empezar de a poco la dosificación. Si bien no hay una dosis letal, porque
esta sustancia no tiene target en el bulbo o donde se controlan nuestras regulaciones, podría ser similar al uso que uno le da a una benzodiazepina. Por ahí el paciente no se va a morir, pero puede tener somnolencia y dormir 2 o 3 días, o hacer una hipotensión ortostática y no se va a morir porque consumió marihuana, pero puede caer sin fracturarse el cráneo, por ejemplo. Eso es lo que yo siempre le digo al paciente. Si bien no hay dosis letal, efectos no deseados en gente que no ha consumido nunca marihuana, hay que ser cautos y empezar de a poco. Lo real es que comenzando con dosis bajas, siempre partiendo del empirismo, porque estos son fitopreparados, no son sustancias comerciales, las respuestas son buenas. Dentro de los efectos demostrados o demostrables con distintos estudios, que esto no quiere decir que tengan al día de hoy indicación clínica o médica por estudios controlados o avalados, hay un montón. Yo acá le hice primero como un resumen de cuáles son estos efectos demostrados en distintos estudios que se han hecho, y después cuáles son las sustancias, las indicaciones médicas y clínicas que al día de hoy tienen evidencia científica. A nivel del sistema nervioso central, se habla que el THC y el CBD tienen injerencia en la neuroprotección y en la neurogénesis, por eso hay estudios aplicados a lo que es el envejecimiento, el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Hay evidencia o efectos demostrables en lo que es la depresión y el tratamiento de la ansiedad. Aquí el CBD es el predominante y el THC de manera indirecta. Hay estudios en la prevención de calambres, de espasmos musculares y de convulsiones. Hay estudios en prevención de ataques epilépticos. Hay muchos estudios en alivio del dolor. Hay muchos estudios en lo que es tratamientos o problemas del sueño. En lo que es el sistema cardiovascular, se ha descrito que hay efectos a nivel del bloqueo arterial, regulando a través de la regulación hormonal. En lo que es el aparato circulatorio también, hay estudios destinados a prevenir la acumulación de azúcar, a mejorar el flujo sanguíneo general y cerebral, por eso la neuroprotección. En lo que es el sistema digestivo, está descrito el aumento del apetito. Además, hay estudios que intervendrían en lo que son los problemas técnicos de la musculatura lisa involuntaria. Hay otros estudios donde dice que previenen infecciones del tracto, mejorando la flora gastrointestinal. Y después a nivel general intervienen en la reabsorción o remodelación del hueso, y hay muchos estudios destinados a la lucha antitumoral. O sea, como verán, como están presentes en todo el organismo, hay multiplicidad de estudios o de células target donde se podrían utilizar. Como para ir resumiendo y cerrando, yo ahora les voy a decir cuáles son las indicaciones terapéuticas que tenemos al día de hoy avaladas o estudiadas en lo que son las guías de Canadá y evaluadas en un informe de la ANMAT a nivel de nuestro país. Para dolor, tiene acción o mecanismo sinérgico y analgésico antiinflamatorio por la regulación de los neurotransmisores que antes les comenté. Los quimotipos que vamos a utilizar son cepas altas en CBD para dolor neuropático crónico, cepas altas en THC para el dolor inflamatorio y cepas combinadas para dolor crónico intratable. Recuerden más adelante cuando les mostré el eje en dolor, esto que las dos interactuaban y que el THC tenía predominancia en lo que era el cuadro de la inflamación. ¿Qué podemos utilizar? El cannabinoide en cualquiera de sus formas farmacéuticas han mostrado efectos leves moderados para el tratamiento del dolor cuando se los compara con placebo. Esto interviene en lo que es dosis dependiente y depende también el mecanismo de acción. Hay evidencia sustancial a nivel mundial donde dice que para dolor crónico en adultos tenemos muy buenos niveles de evidencia. Lo que es epilepsia, no está claro
el mecanismo general, sí se sabe que hay un rol predominante en el receptor CB1 y el quimiotipo que se utiliza es la cepa alta en CBD. ¿Sí? El aceite, por ejemplo, de Charlotte, famoso, tiene un concentrado alto en CBD. La implicancia clínica es en cuadros de epilepsia refractaria, ya sea adultos o niños. A pesar de que este es uno de los grandes caballitos de batalla o la manera de entrada del cannabis al mundo de la medicina, la evidencia es insuficiente para avalar o refutar que el cannabis es efectivo en el tratamiento de la epilepsia. Para la espasticidad en la esclerosis múltiple, aquí se utilizan cepas con predominio en THC. Aquí sí hay una evidencia sustancial que el cannabinoide oral mejora bastante la rigidez o la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. En la reducción de náuseas y vómitos se utilizan bien cepas altas en THC. Esto generalmente se utiliza en el paciente HIV terminal o en el paciente con quimioterapia. En el oncológico con quimioterapia se utiliza mucho para reducir la náusea y el vómito. Acá también hay evidencia concluyente que este efecto es efectivo y es una indicación concreta. Para la ansiedad se propone que a través del receptor CB1 tendría implicancia clínica, el quimiotipo es cepa con predominio en CBD. La evidencia es limitada, ¿sí? No se puede aseverar que mejora, pero que tampoco empeora los síntomas de ansiedad. Y en depresión lo mismo, la evidencia es limitada, pero se utiliza. Sí, se ve que hay por ahí estudios con mayor peso clínico. En la depresión en pacientes con esclerosis múltiple sí se ha visto mucho beneficio y la evidencia sí es concluyente. En trastorno del sueño, acá actuarían varios cannabinoides buscando un efecto sedativo. El THC, que en principio es muy psicoactivo, como efecto residual tiene una sedación. Sin embargo, el que más interviene es el CBD, que es el que se utilizaba, como vimos anteriormente, para ansiedad. Y el CBN es uno de los 5 que se están estudiando o que se están comprobando, que sería quizá el que tiene mayor preponderancia en el trastorno del sueño. Lo que pasa que también es muy difícil de conseguir alguna planta o un preparado alto en CBN. La evidencia acá es moderada, salvo en pacientes con apnea del sueño, fibromialgia, dolor crónico o esclerosis múltiple. Fíjense que todos estos pacientes que, punto y aparte, o entre comillas, que nosotros lo que hacemos dolor los tratamos como el DADI, que es síndrome de dolor, ansiedad, depresión, insomnio, cuando todas estas situaciones se juntan, hay evidencia concluyente que el cannabis puede dar buena respuesta. Como para resumir, la evidencia que es concluyente sustancial es para dolor crónico en adultos como efecto antiemético en pacientes con quimioterapia y en pacientes con esclerosis múltiple o espasticidad por la esclerosis. Pacientes donde hay moderada evidencia para trastorno del sueño, en pacientes con apnea del sueño, síndrome de fibromialgia, dolor crónico, esclerosis múltiple. Muy poca evidencia o ninguna evidencia a favor del cannabis en el aumento del apetito, si bien se utiliza en paciente caquético terminal o en paciente con SIDA para mejorar el apetito. En el síndrome de Tourette, en la ansiedad y en los síndromes de estrés postraumático. Y no hay ninguna evidencia al día de hoy, si bien están los efectos demostrados, por eso me pareció interesante primero ver los efectos demostrados y luego cuáles son los niveles de evidencia para cáncer, para síndrome de intestino irritable, para epilepsia, para la corea de Huntington, para el Parkinson, para la distonía, para los síndromes de abstinencia en otro tipo de sustancias adictivas,
o para esquizofrenia o síntomas de psicosis. Todos estos padecimientos están en estudio y no hay evidencia al día de hoy concluyente. Sin embargo, en lo que es la clínica diaria, el paciente, por ejemplo, con Parkinson, que por ahí tengo unos cuantos pacientes, mejora mucho la rigidez y el trastorno del estado de ánimo en el paciente con Parkinson. Pero todavía no hay evidencia clínica suficiente. Bueno, hasta ahí más o menos fue lo que es la charla que les preparé. Si quieren cortamos, si quieren les muestro un caso clínico de uno de los pacientes que tengo al día de hoy bajo control, esto como usted quiera. Yo diría que veamos si hay preguntas. Y por ahí si hay preguntas, hacemos las preguntas y vemos. ¿Sí? Perfecto. Si no hay preguntas, presentamos el caso. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque yo no los estoy viendo el... Muy claro, muy claro. Bueno, yo tengo una pregunta que tiene que ver con pacientes con enfermedades que tienen dolor crónico, como son enfermedades reumáticas, pacientes que están recibiendo drogas que son bastante patotóxicas y con un efecto importante a nivel de la médula ósea, depresoras, demás. Entonces, la realidad es que una inmensa mayoría de esos pacientes están tomando cannabis, algunos confeso y otros no, pero hay un punto ahí que a mí me preocupa, que es la intercurrencia con estas drogas, porque yo no he leído, no he podido ver al respecto. No sé vos qué decís al respecto. Y en eso generalmente hay que ser un poco más cautos, porque se metaboliza también en la citocromo P450. Y con muchas de estas drogas que seguramente vos marcás, tienen la misma vía de metabolización. No cautos por el efecto en sí que pueda producir el fitocannabinoide, sino por la intervención en esta vía común de metabolización y el trastorno que pueda llegar a causar por la competencia de la metabolización. En ese sentido, yo cuando viene algún paciente a consultarme justamente ahí por cannabis y que está tomando múltiples fármacos porque tiene algún dolor crónico, yo lo primero que hago antes que nada es hacer el check-in de la medicación que está utilizando, tener un hepatograma actualizado y una función renal también actualizada, porque la vía de metabolización es hepática y la excreción es renal. Entonces, en ese sentido, por ahí es interesante esto, y sí comenzar con una dosis menor a la que empezaría en un paciente que no utiliza múltiples fármacos. Bueno, no sé si hay otra pregunta. El caso. Si querés presentar el caso, sí. Bueno, un momentito y presentamos. Bueno, este es un paciente que consultó en su momento de 53 años, secundario incompleto, es comerciante, vive con su esposa y con 3 hijos. Yo generalmente hago mi historia clínica en el familiograma y después lo voy utilizando con una base de datos y una orientación en función del problema. Sus antecedentes personales: hipertenso, tiene un dolor crónico, no tenía su esquema de vacunas completo, su madre con antecedentes de cáncer de cuello fallecida, no tenía alergias, a pesar de la medicación que van a ver que utilizaba, no consume o consumía tabaco y no consume alcohol. Utiliza losartán, aspirineta por su hipertensión, y para dolor crónico metadona 25 miligramos día, pregabalina 150 cada 12 horas, además de algún analgésico SOS. Analgésico fundamentalmente el diclofenac, y un protector gástrico. Está operado de la columna a nivel de cuarta y quinta
es paciente lumbar por una herida de arma de fuego a los 19 años. Además de tener una hernioplastia y hernia inguinal bilateral. Consume una dieta variada y no hace actividad física. Como le dije, era comerciante y en su tiempo libre lee porque bueno, no puede hacer actividad física con regularidad. Un leve sobrepeso en el examen físico, la parte cardiovascular no tenía ninguna alteración, la parte visual, bueno, nada, lo que más nos importa es lo osteoarticular, donde había un eje de una desviación columnaria hacia la derecha con la simetría de las caderas y una hipotrofia muy marcada del miembro inferior derecho por la secuela neurológica de esta herida de bala y esta intervención quirúrgica a nivel de la columna, además de una hiporreflexia patelar. Claro, yo, como le dije, esto como más o menos lo que hago en cada consulta, su nota de evolución, subjetivo, que es lo que cuenta el paciente, objetivo, que es lo que puedo encontrar en el examen clínico o en los estudios que me trae, la evaluación, la interpretación que hacemos del problema, y el planteo diagnóstico terapéutico en función de lo que se encuentra. En este paciente, claramente su motivo de consulta era el dolor crónico lumbar con la irradiación al ciático derecho. La intensidad de este dolor era variable, de 4 a 9 según escala visual análoga, dependiendo de la actividad que hiciera el muchacho, que cedía o disminuía con los analgésicos SOS cuando la intensidad aumentaba. Hace vida normal, no tiene trastorno del sueño, sí refiere una agudización cada 2 o 3 meses que no interfiere con el estado de ánimo. Y el paciente venía claramente porque quería ver la posibilidad de tratamiento con cannabis para su dolor crónico. En estos casos de dolor crónico, esto que yo le decía del síndrome de Daddy, es muy importante justamente esto. Si tiene afectada la esfera de lo que es la parte emocional o el sueño, que en este caso no lo tenía. Su último control con su médico de cabecera había sido 8 meses atrás, con una resonancia de noviembre del 2017, donde había 3 hernias discales, y a nivel L5-S1 tenía una instrucción parcial. No tenía electromiograma, y en el examen físico sí tenía esta hipotrofia marcada con un dolor a nivel del punto gatillo ciático, la hiporreflexia y un trastorno de la sensibilidad en la cara posterior-externa de la pierna. Lo interpreté como un dolor crónico mixto con predominancia neuropática. Le pedí un control seriado de su TA, evaluación de función renal y hepática, y charlas sobre la posibilidad de indicación y los efectos en relación a la medicación que le estaba tomando. Algunos tips, contraindicaciones o precauciones, que esto no lo hablé antes, pero me parece importante remarcarlo ahora. Como contraindicación o precauciones, problemas cardiovasculares severos, hipertensión arterial no controlada, hepatopatía grave con alteración de la función hepática. Recuerden que el metabolismo es hepático, la excreción es renal, y las interacciones farmacológicas, que es lo que les comenté antes a nivel del citocromo P450. El control me trae un mapa con un promedio de 180 y un laboratorio prácticamente sin alteraciones. Decidimos juntos comenzar con cannabis, la indicación fue una cepa equilibrada, que es la que se utiliza para dolor crónico neuropático, al 1%, y le indiqué que aumentara escalonadamente, de 2 gotas cada 12 hasta 4 horas cada 8. Yo generalmente el aumento lo realizo cada 5 o 7 días, y en función de la respuesta al paciente. Les dejo siempre el celular por las dudas que tengan algún efecto no deseado severo y que quieran que lo charlemos. Y eventualmente, si hay un efecto no deseado, que puede ser sudoración, el aumento del apetito, etc., les sugiero que vuelvan al escalón anterior. Le hablé sobre todo los efectos indeseables y lo pedí controlar en 30 días. Para recordar, estos fitopreparados, quimiotipo, cepa alta en THC para dolor crónico neuropático, cepa alta en THC para dolor crónico inflamatorio, cepa combinada para dolor crónico intratable o dolor crónico mixto.
Vía de administración, vaporizada, oral, sublingual, transdérmica, dependiendo de dónde esté el dolor crónico. Remarcado en negrito la vía oral, que es la que más utilizamos cuando hay un dolor crónico sin reagudización. Efectos no deseados, que son los que por ahí debemos alentar al paciente: mareo, boca seca, náusea, fatiga, somnolencia, trastornos respiratorios, gastrointestinales o del apetito. El paciente vuelve a la consulta, mejora con la medicación, actualmente está con las 4 gotas cada 8, la intensidad del dolor disminuye y hay momentos en que está sin dolor. La presión permanece estable en la consulta y los puntos de gatillo ya no despiertan dolor. Le sugiero aumentar a 6 gotas cada 8, que empecemos a disminuir de manera escalonada la metadona. Él estaba con 25 miligramos repartido en 10, 5, 10. Sugiero que lleguemos a 2, 2,5, 2,5, o sea, 7,5 miligramos. En teoría quería que empiece a hacer de prescripción de la metadona. Le sugerí que vengan 45 días, cuando vuelve ha mejorado, pero ha logrado estabilizar la metadona en 5, 2,5 y 5, o sea, en 12,5, cuando el objetivo terapéutico era en 7,5. Lo positivo es que no usó antiinflamatorios de rescate. La presión se estabilizó, tenía 120/80, los puntos gatillos seguían sin despertar dolor. Le propongo aumentar la metadona, las gotas a 8 cada 8 horas y seguir disminuyendo la metadona, con eventual de prescripción. Mejoría, está con 8 gotas cada 8, pero sigue con la metadona. El examen físico no tenía cambios, así que le aumenté a 10 gotas cada 8, y en esta consulta, en vez de tratar de prescribir metadona, comencé a disminuir la pregabalina. Mantiene la metadona en 7,5, y la pregabalina, que estaba en 150 cada 12, la bajamos a 75 al día. Aumentamos las gotas a 12 cada 8, y volví a plantear posibilidad de disminuir la metadona. En agosto, un EVA de 2 para 10 con muchos periodos sin dolor. Aumentamos las gotas a 15 cada 8 y suspendemos directamente la metadona. Se mantiene estable, no tuvo síndrome de abstinencia a la suspensión del opiáceo, no hubo reactivación del cuadro doloroso. Seguimos con estas 15 gotas cada 8 y tratamos de prescribir la pregabalina. En diciembre se mantiene estable, continúa con pregabalina a 25 miligramos, una dosis muy muy baja por noche, que la ha intentado suspender y mantiene la dosis. Y seguimos con estas 15 gotas cada 8 y pregabalina a 25 noches, y al día de hoy todavía no ha vuelto a control, lo que uno supone o presupone que el paciente anda realmente bien, porque generalmente cuando el paciente anda bien le cuesta volver a la consulta. Así que con una dosis mínima de pregabalina y una dosis moderada o alta de cannabis, dejó la metadona y bueno, la pregabalina a una dosis mínima, y tampoco ha utilizado antiinflamatorio. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Hasta qué dosis máxima, Cosme, puedes usar? Y mira, las guías clínicas te dicen entre 10 y 15 miligramos día. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros al día de hoy acá, que son estos preparados artesanales, y que partimos o presuponemos de una concentración al 1%, donde en teoría tendría la concentración que yo le dije, más o menos unos 0,5 miligramos gota, pero eso es muy variable. Como teórico serían estos, unos 10, 15 miligramos día de una cepa equilibrada, para mantener un dolor crónico, esto en función de la respuesta. Quizá estas 15 gotas del preparado tengan estos 15 miligramos, quizás tengan 5, no hay manera de establecerlo, de saberlo, si no se hace una corrida electroforética y una medida de concentración en un laboratorio. Bien.
Cosme, ¿y dónde se preparan esto y qué control tiene para que ustedes Y puedan tener una idea? yo al día de hoy tengo, esto va de la mano de Cultivadores Solidarios, que se llama. Hay una ONG en Cipolletti donde hay 2 o 3 papás que han tenido pacientes, niños, en realidad hijos, que han empezado esta cuestión por epilepsia refractaria, por síndrome de autismo, y que han conseguido semillas de genética en Europa, y que han hecho su planta y han comenzado con esta ONG y han hecho medir sus aceites y les han dado esto, que el principio activo que le vendieron en la genética está. Y a partir de eso hace su concentración. Entonces yo siempre hablo esto de gente o de preparado, si se quiere, de confianza, porque el que trae el vecino, el que vino, no tengo manera de establecerlo. Así todo, yo siempre sugiero que si tienen la posibilidad de hacer medir su aceite, que lo hagan medir. Porque bueno, tampoco te da una garantía al 100%. Claro. Lo bueno esto, con la gente está de Cipolletti, y ahora también acá en Roca hay un cultivador solidario. La de Cipolletti tiene como fin, esta ONG no tiene un fin ni comercial ni altruista, lo que hace es, que es un limitante también, les da el aceite en principio, pero fomenta el autocultivo, o sea, les da semilla para que cada paciente cultive y procese su aceite. Y no toda la gente quiere, está preparada, o tiene certeza de que puede cultivar y que no hay preso. Entonces es un limitante. Hay algunos cultivadores, uno en Neuquén, otro acá en Roca, que lo que hacen es venderlo para subsistir, pero de estos muchachos son los 2 o 3 que uno, con el tiempo que lleva, va viendo que esto, que gente que ha medido el aceite, tiene al menos el principio activo que uno indica. Y lo bueno que tiene también es esto, yo por ahí si indico un quimiotipo, por ejemplo, una cepa equilibrada al 1%, si este cultivador no la tiene, directamente le dice al paciente que no lo tiene. Que eso a mí me da también un perfil de confianza, si se quiere. O sea, que no le va a dar chicha por limonada, si no tiene la que yo le pedí, le va a dar otro aceite. Y después, obviamente, comenzar de a poco y el control clínico. Bueno. ¿Otra pregunta? Sí, Cosme, te quería preguntar, las indicaciones estas donde no hay una fuerte evidencia o aval que considere la indicación, ¿vos en tu práctica diaria las usás igual? De las que uso, Perdón, Come, una cosita, Come, cerrá el Power. Cerrá el PowerPoint, así aparecemos todos. Bien. A ver. Si podés. Ahí está. Ahí está. De estas que no tienen indicación, la que uso en realidad es para Parkinson, porque he visto clínicamente que andan bien, y lo he visto antes de utilizarlo en pacientes, y hay 2 o 3 casos emblemáticos que comparten por ahí estos trastornos de rigidez o de espasmos, que es el Tourette, o estos cuadros que, a ver, que con espasticidad que se ve que mejoran. Y obviamente, siempre cuando son, porque el paciente es muy sensible, yo hago dolor, pero vienen buscando la gota de cannabis para cualquier patología o para cualquier indicación. En estos casos de Parkinson lo comparto con su neurólogo tratante, por ejemplo, tampoco quiero intervenir sin tener seguimiento clínico, un especialista que me diga, sí, realmente el paciente está mejorando. Después todo lo que es la esfera de la salud mental, prefiero no inmiscuirme porque no hay evidencia y prefiero encararlo por el lado del dolor crónico en caso que tenga dolor el paciente con estos síndromes de edad y de dolor de ansiedad, depresión e insomnio, que es donde por ahí me manejo más clínicamente. Hola, entré tarde, perdón. Yo quería saber cuánto tiempo podés prolongar el tratamiento. ¿Puede ser así indefinidamente o tenés tiempo límite? Y el paciente con dolor crónico es un paciente difícil y que tiene, no te digo toda la vida, pero uno siempre establece cuando hay un dolor crónico, si se quiere, en estos trastornos también que coexiste lo que es la esfera de la salud mental, un promedio para cualquier dolor 2 años, como hacia grandes rasgos, de cualquier tipo de estas medicaciones. Obviamente, como toda medicación que se utiliza de manera crónica y esto no excede,
Yo prefiero siempre titular, que el paciente mejore y cada 3, 6 meses tratar de prescribir y ver cuál es la respuesta. En eso, Genera... Ay, perdón. ¿genera? No, sí, genera... Voy a decir una pavada seguramente. Genera acostumbramiento. Genera tolerancia. Genera tolerancia. Tolerancia, Sí, sí. exactamente. Genera tolerancia Lo que pasa que llegó tarde. Por eso. Perdón. Lo bueno de esta tolerancia es que hay dos cuestiones. Una que dije en la charla, que depende del tiempo que lleve de uso y la dosis que utiliza. Si uno lo suspende, la tolerancia desaparece y lo puede volver a utilizar. Y otra cuestión que no la dije en la charla, si la está bueno, es que uno puede cambiar la genética de la planta. Y con eso la tolerancia se ve que desaparece. Por ejemplo, tengo una planta X con cepa equilibrada THC-CBD, lo cambiamos a otra planta que tiene misma estructura THC-CBD equilibrado, pero de otra genética, y esta tolerancia desaparece. O sea, y eso tiene bueno esto, la rotación de planta en esta gente que hace los cultivos solidarios. Por ahí tienen esto, plantas de distinta genética, y la misma indicación hace que esta tolerancia desaparezca. Bueno, me parece que podemos dar por finalizado. Muchísimas gracias. Estuvo muy bueno, es un tema que ir acercándonos, evidentemente. Así que muchas gracias. Bueno, espero que les haya servido. Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. No, por nada.